yo quiero hablarle hoy de recibir la palabra. Diga conmigo, recibamos la palabra. Voltee con el que está al lado y dígale, recibamos la palabra. Dios puso en mi corazón compartirle esta palabra el día de hoy. Lo primero que quiero recordarle es que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos lo pueden creer? Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En una ocasión la gente se le empezó a ir a Jesús porque la palabra que él hablaba era confrontante, era desafiante, incomodaba. Y de pronto aquellos que no querían atender la palabra o recibir la palabra empezaron a irse. Muchos estaban por el pan, muchos estaban por los peces, muchos estaban por los milagros. Pero cuando Jesús los empieza a confrontar con la palabra, empezaron a irse. Y llegaron los discípulos con Jesús y le dijeron, Jesús, se están yendo, se nos está yendo la iglesia. Que por cierto, como dijo mi esposa ahorita, qué hermoso es regresar de nuevo. Casi estamos ahora sí que al 70% con las medidas, pero mire, estamos muy contentos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Qué hermoso. También queremos darle un saludo a los, es que traía muchas cosas que decir, a los hermanos de la Fe Centro que están conectados y a Ciudad Madero también que están conectados en la reunión en línea. Y bueno, dicen los discípulos a Jesús, se están yendo Jesús. Y dijo, bueno, está bien, dijo, ¿ustedes quieren irse también ustedes? O sea, si hubiera sido regiomontano el Señor Jesús les hubiera dicho, ustedes también quieren llegarle, lléguenle. Pero Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Si tus palabras son de vida eterna. Porque la palabra de Dios es vida eterna. Porque Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Juan 1 nos dice que aquel verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla de Jesús y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Pero también la palabra de Dios es vida. Jesucristo dijo en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También otra de las bendiciones y ventajas, y podemos hablar muchas, pero solamente le recuerdo unas 3, producen vida eterna en nosotros. Porque la palabra de Dios es eterna y es vida, por consecuencia produce vida eterna en nosotros. Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y quiero que vayamos ahora a Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Como que suena contradictorio, ¿verdad? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Eso significa que creer en Jesús es creer en Dios. Jesús es el camino. Después dice, y el que me ve, ve al que me envió. Eso quiere decir que ver a Jesús es ver a Dios. Un día Felipe le dijo a Jesús, ahí en Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta. Dinos quién es el Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, si hubiera sido regiomontano hubiera dicho, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre, amén. Dele la gloria al Señor. Pero después sigue diciendo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creer en Jesús es vivir en luz y no en tinieblas. Pero la parte esa donde quiero enfocarme es el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda. Porque hay una gran diferencia entre oír y guardar y oír y no guardar. El que oye mis palabras y no las guarda, que yo considero es la actitud más equivocada que podemos tomar como creyentes, oír las palabras de Dios y no guardarlas. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, primero dice, el que las oye y no las guarda, va a tener problemas. No lo juzgo yo, porque yo vine a salvar al mundo.
Pero después dice, el que no recibe mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que Jesús dice es lo siguiente: la palabra que yo te doy hoy es para bendición y está a tu favor. Pero si tú no atiendes la palabra, esa misma palabra que hoy es para bendición, en el día del juicio estará en tu contra. Porque no podremos decir no sabía. La palabra que el Señor da hoy es para salvación, para vida eterna. Pero lo que quiere decir a Jesús cuando dice, el que no guarda mis palabras, el que no guarda mis palabras y rechaza mis palabras, la misma palabra que oyó, esa misma palabra que yo le envié para bendición, se le volverá en contra en el día del juicio. ¿Por qué se volverá en contra? Porque nadie podrá decir no sabía. En todo caso tendremos que reconocer, la rechazamos, no la quisimos. Sí, nos damos cuenta por qué dice Jesús eso. Sí. Entonces dice, la palabra que yo les he hablado, ella es la que les va a juzgar en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, esa palabra que hoy oímos, que hoy escuchamos, ahorita es para bendición. Y hay que tomarla para bendición, amén. Pero rechazarla podría ser que esa palabra se vuelva en contra en el día del juicio. Por ejemplo, hoy la palabra es salvo. Pero si en el día del juicio yo no recibí esa palabra, esa misma palabra va a decir, tú no eres salvo. Ahorita es para salvación, pero después, cuando pase el tiempo, cuando ya no haya oportunidad, entonces esa misma palabra se volverá en contra. No sé si me estoy explicando. Y no porque la palabra sea mala, sino por la actitud que nosotros tuvimos ante la palabra. Por eso la importancia de recibir la palabra. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las guarda, las recibe. Recibir la palabra nos salva el alma. Santiago lo dice, que desechemos en el capítulo 1, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre, con un espíritu manso, correcto, enseñable, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que yo alcanzo a apreciar aquí es que podríamos estar en problemas si no recibimos las palabras de Cristo. Rechazar las palabras de Cristo nos expone a juicio. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado ya le juzgará en el día postrero. Entonces, de ahí la necesidad, la imperancia, la urgencia de que podamos recibir sus palabras. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué tanto recibimos la palabra de Dios? Y cuando hablo de recibir la palabra de Dios, no me refiero solamente a venir y sentarnos y escuchar un mensaje. No, es más que eso. No nos referimos solamente a escuchar una predicación, un audio, un video de un gran predicador. Es más que eso. Recibir la palabra no solo es escuchar la palabra. No solamente estamos hablando de oírla, también hablamos de retenerla, de aprenderla, de meditarla, de saberla. No estamos también hablando solamente de tener un respeto por la palabra, también hablamos de oírla, aceptarla, tomarla, vivirla, ponerla por obra y hacer de la palabra un estilo de vida. Que lo que guía nuestro caminar sea la palabra, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Eso quiere decir que quien no guía su vida por una palabra de Dios camina a ciegas. Porque la lámpara a nuestros pies es su palabra y es la lumbrera a nuestro camino. Vivir fuera de la palabra es caminar a ciegas, es caminar en tinieblas, porque la palabra es luz. El mandamiento es lámpara, dice, y la palabra es luz. Pero la pregunta es, ¿estamos recibiendo la palabra? ¿Aceptándola, tomándola, viviéndola, guardándola, poniéndola por obra?
o solamente entra, produce un efecto emocional por un momento y para mañana se olvida. Dice la Biblia que quien oye y no pone por obra la palabra, lo dice Santiago también, es como el hombre que se ve en un espejo y se retira del espejo y ya no se acuerda cómo es. Y el enemigo de alguna manera primero ha tratado de que la palabra no se divulgue porque sabe que la palabra tiene poder. Pero una vez que la palabra es hablada, el enemigo tratará de estorbar para que la palabra sea tomada, sea recibida y por lo tanto sea revelada a nuestros corazones, porque hay un poder grande en la palabra. Por la palabra de Dios fueron los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes, y por su palabra produjo seres vivientes. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca y como una espada de dos filos que parte el alma. Por eso la importancia de recibir la palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo saber o cómo darnos cuenta si estamos recibiendo la palabra? Y la respuesta es simple, por el fruto. Quien realmente recibe la palabra, no solo la escucha, sino que también la medita, se apropia de ella, la retiene en su corazón. Eso es en un sentido amplio, recibir la palabra. La escucho por el oído, por el físico. La proceso en mi mente, por mi intelecto. Porque muchas personas piensan que los creyentes somos retrasados mentales. No lo somos. Dios nos da la capacidad de meditar la palabra, de pensarla. Somos gente pensante. Voltea al que está a tu lado, dile, ¿verdad que sí? Y una vez que la recibimos por el oído, la meditamos en la mente, la bajamos al corazón. Y eso se le llama revelación. Cuando Dios revela a nuestro corazón su palabra. Y una vez que la palabra es revelada, la ponemos por obra. Y cuando ponemos por obra la palabra, automáticamente va a fructificar para bendición. Eso es en el sentido amplio, recibir la palabra. No solamente escucharla y olvidarla. Escuchar hoy el mensaje y dentro de 3 días ya se olvidó. Entonces, las señales de que recibimos la palabra se pueden ver por el fruto que produce en nosotros. Y te quiero compartir en 10 minutos. $10 frutos. ¿Creen que pueda un fruto por minuto? No, hombre, está difícil. Pero bueno, que se aguanten los de la una, aleluya. Primeramente, la palabra tiene un poder transformador y el fruto de recibir la palabra se verá reflejado en una transformación en tu vida. Si la palabra que escuchas no te transforma, la has oído, no la has recibido. Hay un predicador que se llama Wayne Myers. Él está cumpliendo 99 años de edad, misionero. Trabajó mucho tiempo en Chiapas, en Oaxaca, en la Sierra de Guerrero. Ha construido cientos de templos, un hombre de Dios impresionante. Y nunca aprendió a hablar como los mexicanos, así tan fluido. Y dice Wayne Myers esto: hermanos, si el evangelio no le ha cambiado, el evangelio no le ha llegado. Porque cuando realmente el evangelio llega, la vida es transformada. Porque hay un poder glorioso en la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12 que nosotros no nos adaptemos al mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Traemos mucha información almacenada, contraria a las cosas de Dios, contraria a la voluntad de Dios, porque este mundo está bajo el maligno. Y todas las ideologías y los pensamientos, la mayor parte de las ideologías y los pensamientos del ser humano sin Cristo están de alguna manera afectadas por el enemigo. Pero cuando tú llegas a Jesús, tu vida será transformada por la palabra. Aceptas a Cristo en tu corazón, naces de nuevo y empiezas a tener una transformación y a sacar la ideología que no va de acuerdo a lo que Dios dice y empiezas a meter a tu mente los principios de Dios. Y cuando sucede, la vida cambia.
la vida se transforma, el ambiente se transforma, tu familia se transforma, tu futuro se transforma. En la palabra de Dios hay poder para transformación. Amados, estamos en un tiempo donde la palabra para mucha gente, incluso para creyentes, está siendo dejada de lado. Hoy las ideologías, el humanismo, lo que vemos en las redes que va contrario a la palabra está teniendo un efecto tremendo aún en los creyentes. Hoy hay iglesias en los Estados Unidos que están aceptando cosas que la palabra de Dios no acepta. Hoy hay creyentes, predicadores, compartiendo la palabra, según la palabra, pero están compartiendo ideas propias que no van de acuerdo a la palabra y como que la palabra está quedando de lado. Satanás sabe el poder transformador que hay en la palabra. Por eso, de pronto pone un espíritu de sopor en nuestras vidas para ser perezosos y no relacionarnos con la palabra. El espíritu de sopor es un espíritu de pereza, de flojera, de cansancio, de modorra. Algunos la usan. Una vez le dijeron a uno: oye, no puedes dormir, léete un salmo y te quedas bien dormido, hermano. Porque el enemigo sabe que si te expones a la palabra tiene un poder transformador en tu vida. Amén. Entonces, cuando tu vida está siendo cambiada, ahora yo no estoy diciendo que cambias de la noche a la mañana y que das un brinco de hoy para en la tarde y eres una persona súper espiritual, súper santa, súper teóloga. No. Pero somos, dice la Biblia, transformados de gloria en gloria por la palabra. Segundo, el resultado de recibir la palabra se refleja en una vida de fe. Quien realmente recibe la palabra, su fe va a ser fortalecida. Usted puede orar a Dios y decirle: Señor, fortalece mi fe, fortalece mi fe, fortalece mi fe, fortalece mi fe, fortalece mi fe. Repetir 15,000 veces: fortalece mi fe. Pero si usted no tiene contacto con la palabra y si usted no recibe la palabra, la fe no se fortalece. Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibirá mis palabras. Entonces hay personas orando a Dios honestamente, sinceramente: fortalece más mi fe, fortalece más mi fe. Pero en toda la semana no leen un versículo. Aleluya. O lo que saben no lo ponen por obra. Y ahí es donde entra el problema. Tu fe se queda muy pequeña. La mejor manera de fortalecer nuestra fe es con la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra, la revela en nuestro corazón y aumenta nuestra fe. Entonces yo puedo estar pidiéndole a Dios fe, y dame fe, y dame fe, y dame más fe, y dame más fe. Pero si yo no me conecto, si yo no me expongo a la palabra para recibirla en el sentido amplio del que le hablé al principio, pues entonces mi fe será muy débil. Y lo más importante es esto, amados. Yo creo que sin duda en alguna ocasión a ustedes o a mí nos ha pasado. Yo toda mi vida he estado en Cristo. Bueno, nací en un hogar cristiano prácticamente, un año cuando mi papá se convirtió a Cristo. Y he estado expuesto a la palabra siempre. Pero tengo que reconocer que aunque estuve expuesto a la palabra siempre, no siempre recibí la palabra. Hasta que llegó un momento en que tuve que tomar mi decisión de recibir la palabra. Y fue cuando dije: yo quiero que Jesús sea mi Señor y Salvador. Y ahí conocí a mi Dios. Al Dios que mis padres me habían enseñado, pero yo no había tenido un encuentro con Él. Y conocí al Dios de mis padres, pero de pronto conocí a mi Dios. Porque me estuve expuesto a la palabra. Y tarde o temprano, la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre hará la obra en nosotros, si nosotros la recibimos. Es bien importante esta parte de recibir la palabra para que nuestra fe sea incrementada. Y esa palabra que he recibido durante toda mi niñez hasta ahorita es la que me mantiene firme. Y cuando llegaron dudas, por ejemplo, ¿y no será Mahoma el bueno? ¿Soy el único pecador que le pasó eso por la mente? ¿Y no será el islamismo la verdadera religión? Por eso me quedé pelón, se me fundió el cerebro. ¿Y no será el gordito sentado el bueno?
Y cuando venían esos pensamientos, el Espíritu Santo tomaba la palabra que había sido sembrada. Y cuando tú, escúchalo bien, cuando tú estás expuesto a la palabra y recibes la palabra, van a venir los dardos de fuego del maligno para tratar de meter duda. Pero tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes, que lo sabes, que lo sabes, que sabes, que sabes, que lo sabes, que lo sabes, que lo sabes, que el único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesucristo. Y tu fe en Jesús se aumenta. Tu fe en Jesús se incrementa. Escucha, si tú estás batallando y estás con duda de cuál será la religión buena, que todos los caminos llevan a Dios y que todos somos, todas esas cosas, que razonamientos humanos, si estás batallando con eso, necesitas urgentemente exponerte a la palabra. Exponte a la palabra a ver si no te enamoras de Jesús. Exponte a la palabra y recibe la palabra, así a ver si no empiezas a recibir una revelación de la verdad de Dios acerca de Jesús, y empiezas a creer en su vida y su obra en la tierra, en su amor por nosotros, en su sufrimiento y muerte en la cruz, en su salvación, en su resurrección, en que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Creemos que Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial, y creemos que un día vendrá por su iglesia, y nos preparamos para ese encuentro con Él, porque nuestra fe se fortalece por la palabra. Yo escuché hoy, esta semana, una frase que me dejó pensando, y la frase decía: la actitud que tú tomes ante la noticia de que Jesús viene refleja si estás preparado. La manera en que reaccionas ante la noticia que Jesús viene te da una idea si estás preparado para su venida. Si tu reacción es de miedo y temor, ay, ¿y si me quedo? No estás listo. Exponte a la palabra. Pero si tu reacción es: Señor, yo estoy listo a la hora que tú quieras. Sé que tengo un propósito aquí en la tierra y quiero cumplirlo. Pero si tú me llevas o tú vienes antes, yo estoy listo para irme a tu presencia. No tengo temor. Tú estás conmigo, y aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tú estás preparado para el encuentro con Jesús. Es así de sencillo. Porque hay gente que se asusta cuando dice: Cristo viene. Ay, Cristo viene y no ha arreglado con mi mujer. Pues ya arregla. Cristo viene y todavía la suegra no la puedo. Ve y dale un beso tronado. Rompe esa barrera en el nombre de Jesús, que los muros caigan. Empieza a actuar, porque no estás listo. La falta de fe en Jesús y su obra y todo lo que Él es y hace es una evidencia que necesitas recibir su palabra. Las has escuchado, las has oído, pero no las has recibido. Recibir es un sentido más amplio que solo escuchar. Tercero, cuando recibimos la palabra, vamos a ser libres. Vamos a vivir una vida de libertad. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La pregunta que yo te quiero hacer hoy: ¿estás viviendo en libertad o estás viviendo en esclavitud? Si estás viviendo en esclavitud, necesitas recibir la palabra para que la palabra que escuchas te haga libre. Si estás viviendo en esclavitud, aún creyendo, congregándote, pero no puedes vivir en esa libertad, es porque necesitamos que la palabra sea recibida. Si no es así, las ataduras van a seguir. Número 4, una evidencia de que hemos recibido la palabra es una vida de victoria. La clave para una vida victoriosa está en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cuando recibimos la palabra, tenemos la garantía de que Dios responderá las oraciones a nuestro favor.
Y yo sé que algunos están pensando, no, pastor, debe ser de acuerdo a su voluntad. Yo estoy de acuerdo que es de acuerdo a su voluntad, pero escucha, deja que termine. Cuando tú recibes la palabra, tienes la garantía de respuesta de Dios a tu oración. Y yo sé que algunos, no, pero es que es su voluntad, pastor. Sí. Cuando tú recibes la palabra, tienes la garantía de que todo lo que pidas te lo dará. Pastor, ¿y si pido mal? Quien recibe la palabra no puede pedir mal. Porque quien recibe la palabra recibe a Dios, el conocimiento de Dios y su voluntad. Y el que conoce a Dios y su voluntad pedirá de acuerdo a su voluntad. Y quien le enseña a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es la palabra que se ha recibido. Por eso Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Diga conmigo, todo. ¿Qué es todo? Es que no hay riesgo de pedir mal cuando la palabra está morando. No hay riesgo de pedir mal cuando conoces la voluntad de Dios por su palabra. Claro que si no la conocemos vamos a pedir mal, porque no sabemos pedir como conviene. Pero aquí dice la palabra que si nosotros permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros porque las hemos recibido, entonces pidamos lo que querramos y será hecho. Así lo ha prometido el Señor. Pero hay algo más. Recibir la palabra se refleja en una vida de fruto. El fruto que produce en nosotros, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, diga conmigo, soy buena tierra. Estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La reciben y ¿qué hacen con ella? La retienen y ¿qué? Y fructifican en la palabra. Por eso el evangelio transforma, porque la palabra de Dios tiene un poder transformador y Dios nos instruye con su palabra. Si no hay fruto de una vida transformada, posiblemente hemos escuchado, tenemos conocimiento, la hemos analizado, nos gusta, simpatizamos con la palabra, pero no la hemos hecho parte de nuestra vida. Y recibir la palabra es hacerla parte de tu vida. Por otro lado, recibir la palabra se refleja en una vida de santidad. Entre más te expongas a la palabra, más vas a ver tus manchas. Porque la palabra es luz. Un día un predicador le dijo a Dios en oración, Señor, ¿por qué entre más me acerco a ti, más pecador me siento? Se supone que entre más me acerco a ti, me debería sentir más puro, más limpio. Y el Señor le dijo, es que entre más te acercas a la luz, ves más tus fallas. San Francisco de la Chona 3:29 dice que en la oscuridad todos los gatos. Pero cuando tú llegas a la luz, ¿qué hace la luz? Te expone la mugre. Por eso hoy hay gente que, pues yo no creo que sea malo, pues yo no creo que sea malo, pues yo no creo que sea, pero estás rompiendo principios. En tu juicio, para ti no es malo, porque estás lejos de la luz y lejos de la luz la cochinada no se ve. Pero cuando te acercas a la luz, vas a empezar a exigirte más y vas a entender las palabras del Señor que dijo, sean santos, así como yo soy santo. No estoy diciendo que vas a vivir una vida de condenación, no, vas a vivir una vida de santidad. Y una vida de santidad no es una vida de condenación. La vida de santidad es que estamos procurando cada día llegar a la estatura de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy de pronto usted escucha a mucha gente que
porque es creyente, va a las iglesias y está haciendo cosas totalmente malas fuera de la voluntad de Dios. Y yo estoy bien. ¿Sabes por qué estás bien? Porque no te has expuesto con sinceridad a la palabra y porque tienes conocimiento pero no tienes revelación. Por eso decía el apóstol Pablo: le pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Porque al ser alumbrados por la revelación, nuestro entendimiento, nos damos cuenta de nuestra condición. Así es de que si de pronto le empiezan a usted decir: ahí viene el espiritualoide, gócese, algo bueno debe estar haciendo. Porque ahora, si usted sirve a Dios con rectitud, con disciplina, siguiendo su palabra, usted es un religioso. Pero usted no es un religioso. Usted cada día está pareciéndose más a Jesús. Y voy a decir una cosa: y entre más se parezca a Jesús, más va a desagradar a las tinieblas. Pero la palabra, cuando la recibes, inevitablemente te llevará a vivir una vida de santidad. ¿Están conmigo? Por eso el salmista dijo en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El Espíritu Santo toma de la palabra que está en nosotros para mostrarnos el camino, para guiarnos en su palabra, para vernos lo que agrada y no agrada al Señor. Y quiero decirte que cuando tú empiezas a vivir en esa vida, no te es un problema. Porque Dios nunca nos pide que vivamos en santidad para tenernos ahí mal, para bloquear nuestro futuro, para impedirnos que vivamos la vida o disfrutemos de ella. No, al contrario, su palabra es para que realmente seamos bendecidos en esta tierra y por consecuencia en la vida eterna. Otra señal es la vida en el Espíritu, una garantía de vida en el Espíritu. Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado, si no estamos viviendo una vida en el Espíritu, es porque posiblemente hemos oído la palabra pero no la hemos recibido. Y así como el pan físico es para el cuerpo, el pan, la palabra, es para el espíritu, el alimento. Otra evidencia es una vida de crecimiento y madurez espiritual. Usted tiene que ser muy honesto con sí mismo. Yo no tengo la medida, yo no puedo emitir un juicio correcto de su persona. Ningún ser humano puede emitir un juicio correcto de usted. Y si nos atrevemos a hacerlo, cometemos un error. Podemos tener una idea, pero la persona que más sabe si su vida está en retroceso, en estancamiento o en avance espiritual es usted. Y no hay más que esas tres formas en las que podemos estar espiritualmente hablando: o en retroceso, o muertos en pecados, o en retroceso, o estancados, o en avance. Y si su vida espiritual no es una vida de avance, necesita urgentemente volver a exponerse a la palabra. Porque la palabra de Dios nos va a llevar al crecimiento y a la madurez espiritual. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen que es inspirada por Dios? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Otra evidencia es una vida de firmeza en las adversidades. Porque le tengo noticias: el ser cristiano no nos exime de que vengan adversidades. Van a venir. Algún día la suegra te va a caer de repente. La vida cristiana no te exime de que tengamos situaciones difíciles en este mundo. Pero cuando tú tienes la palabra del Señor morando en tu corazón, y cuando has recibido la palabra, tú estás cimentado en firmeza. Y los vientos, por más duros que sean, no te van a mover, no te van a tumbar. Te podrán golpear, pero no te van a tumbar. Jesús dijo en Mateo 7, 24 en adelante: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron las adversidades, los ríos, las lluvias, los vientos, pegaron duro contra la casa, pero la casa permaneció firme, fundada en roca.
Pero después dijo: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Vinieron las lluvias, los ríos, los vientos, pegaron a la casa, cayó y fue grande su ruina. Los ríos, las lluvias y los vientos le pegan a la casa que está en firme y a la casa que está en arena. La diferencia es que la casa que está en firme no se mueve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso dice el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como ese cerro de la silla. Vino el Gilberto, vino el Alex, y han venido un montón de huracanes y el cerro ahí está bien firme. Hoy en este tiempo hay creyentes como usted y como yo que han venido adversidades. Estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, un tiempo de COVID-19, un tiempo de mucha incertidumbre, pero gloria a Dios porque estamos firmes y sabemos en quién hemos creído y la palabra la hemos recibido. Y si por alguna razón pasa una situación en nuestra vida, sabemos que Dios tiene el control y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún la muerte para el que ama a Dios le ayuda para bien. Pero el que no tiene morando la palabra en él se cae. Esta pandemia ha probado la fe de muchos creyentes. Yo creo que a estas alturas estamos permaneciendo, como dijo el Chapulín Colorado: síganme los buenos. Los que estaban con su fe firme. Los que no tenían la fe firme y su vida era una vida resultado de emociones, de simpatizar con el evangelio, de cuestión social. Pues me caen bien los creyentes, ellos no están firmes. Pero usted, que su fundamento no es el emocionalismo, su fundamento no es las relaciones, buscar ciertas posiciones, sino su fundamento es Cristo. Usted está firme en el Señor y vamos a permanecer firmes en Él hasta su venida. Así es de que, amado, la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos firmeza en las actividades y en las adversidades, perdón. Y por último, otra evidencia de que recibimos la palabra es el respaldo de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios está llena de promesas. Y yo le tengo noticias: Dios no es hombre para que mienta. El que dijo no hará, el que ordenó no ejecutará. Y cada promesa en la palabra de Dios es un respaldo para nosotros. Y usted va a vivir una vida de respaldo de Dios cuando usted ha recibido la palabra, en el sentido amplio del que le hablé al principio. No solo ser un oidor, sino también ser un hacedor. Resultado de recibirla en nuestro oído, meditarla en nuestra mente y corazón, bajarla al corazón, hacerla parte de nuestra vida, tendremos el respaldo de Dios para nosotros. Y hay una palabra que yo no acostumbro mucho decir, es una palabra de Dios para ti, pero yo estoy seguro que esta palabra Dios la puso para ustedes el día de hoy. ¿La quiere o no la quiere? Apocalipsis 3, versículo 8. Dios le da esta palabra a la iglesia de Filadelfia, es la iglesia fiel, y le dice: yo conozco tus obras. Y aquí no es Filadelfia, es Juan, Paco, Pepe, Chuy, María, Cristina, Crisóforo, Godofredo, Ramiro, Alicia. Yo conozco tus obras. Y mira la palabra. Y yo le pido al Espíritu Santo que la haga rema. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eso se llama respaldo de Dios, favor de Dios, gracia de Dios. Y luego dice: porque aunque tienes poca fuerza, aunque no te alcanza tu fuerza para cosas grandes, has guardado mi palabra. Y quizá tú no eres muy fuerte en muchas cosas, pero has guardado la palabra. Y como has guardado la palabra, Dios te respalda. Y como Dios te respalda, te ha abierto una puerta que ni el mismo diablo te podrá cerrar. Dios respalda su palabra.